juntos alabar. Todos unidos a una voz, en un mismo corazón, levantamos hoy una canción. Se oye un fuerte resonar, un estruendo sin igual, con los ángeles ha de cantar. Todos juntos alabar, todos juntos alabar a que vive, a quien es y quien vendrá, al Santo de Israel, que pronto regresará, al Cordero coronado en majestad, a nuestro libertador y a nuestro Salvador, a Jesús. Aleluya, al Cordero, gloria. Aleluya, al Cordero, gloria. Todos juntos alabar, todos juntos alabar, todos unidos a una voz, en un mismo corazón, levantamos hoy una canción. Se oye un fuerte resonar, un estruendo sin igual, con los ángeles ha de cantar. Todos juntos alabar, todos juntos alabar a quien vive, a quien es y quien vendrá, al Santo de Israel, que pronto regresará, al Cordero coronado en majestad, a nuestro libertador y a nuestro Salvador, a Jesús. Siempre a Jesús. Yeah, yeah, Por ti es mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús, yeah. Mi deseo eres tú, mi momento, amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, tú eres aire y el sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor.
sería cuando camine junto a ti. Solo me imagino qué es lo que veré cuando tu rostro esté ante mí. Solo me imagino, solo me imagino, rodeado de tu gloria, se sentirá mi corazón. Danzaré ante ti, Cristo, oh, me asombraré, me sostendré en tu presencia, oh, de rodillas caeré, cantaré, aleluya, o siquiera podré hablar, solo me imagino, solo me imagino, solo me imagino. El día venga y me encuentre junto a ti. Solo me imagino, lo único que haré será por siempre adorarte a ti. Rodeado de tu gloria, se sentirá mi corazón. Danzaré ante ti, Cristo, oh, me asombraré, me sostendré en tu presencia, de rodillas caeré, cantaré, aleluya, o siquiera podré hablar, solo me imagino, oh, solo me imagino, rodeado de tu gloria, se sentirá mi corazón. Danzaré ante ti, Cristo, oh, me asombraré, me sostendré en tu presencia, de rodillas caeré, cantaré, aleluya, o siquiera podré hablar, solo me imagino, oh, solo me imagino, oh, rodeado de tu gloria, se sentirá mi corazón. Danzaré ante ti, Cristo, oh, me asombraré, me sostendré en tu presencia, de rodillas caeré, cantaré, aleluya, o siquiera podré hablar, solo me imagino, oh, solo me imagino, yeah. Rodeado de tu gloria, se sentirá mi corazón. Danzaré ante ti, Cristo, oh, me asombraré, me sostendré en tu presencia, de rodillas caeré, cantaré, aleluya, o siquiera podré hablar, solo me imagino, oh, solo me imagino, ti, Jesús, rodeado de tu gloria, se sentirá mi corazón. Danzaré ante ti, Cristo, oh, me asombraré, me sostendré en tu presencia, de rodillas caeré, cantaré, aleluya, o siquiera podré hablar, solo me imagino, oh, solo me imagino, solo me imagino, lo único que haré será por siempre adorarte a ti. Solo me imagino. Dios te bendiga, amada iglesia. Una vez más estamos aquí juntos disfrutando de un momento de comunión con el Señor. Hoy vamos a hablar un poco sobre el pecado,
sobre este tema que muchas veces no nos gusta, hermanos, pero que ha sido el gran problema del ser humano en su relación con Dios. Y vamos a mirar en esta predicación cómo es que el pecado llega a nuestra vida. Digo esto, hermanos, porque el pecado no aparece así. No es un acto de magia, no es algo que llega abruptamente y nosotros no nos damos cuenta. Lo vamos a estudiar. Deseo que vaya a un pasaje de la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 13. Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 13. Búsquelo en su Biblia. El nombre de este mensaje es la gestación del pecado. La gestación del pecado. ¿Ok? ¿Ya encontró su Biblia Génesis 3 del 1 al 13? Bien, le invito a leerlo conmigo o sígalo con su mirada. Dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho no comas de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyendo la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Mas el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Hasta ahí nuestra lectura, hermanos. Sigue hablando, obviamente, el pasaje, pero vamos a centrarnos en estos 13 versículos. Porque lo que queremos o la intención del mensaje, hermano, es que usted conozca y aprenda a detener el pecado antes que llegue a su vida. Para que nosotros entendamos cómo es que llegamos a pecar. Porque muchas veces, hermanos, pensamos que esto es algo que se comete, el pecado se comete sin intención. Quiero decirle, desafortunadamente, amado hermana y hermana, no hay pecado sin intención. Todos son intencionales. Todos se cometen sabiendo que es pecado. Por eso es importante nosotros entender cómo es que este mal se va gestando, se va acercando hacia mí y cómo puedo yo detenerlo, porque tengo de parte de Dios formas, armas para poner un alto, una barrera que me defienda de esta situación y no me encuentre yo después expuesto delante de Dios a causa del pecado. Quiero decirle que todo lo que nos sucede, todo lo malo que nos sucede, tiene que ver con el pecado, hermano. Enfermedad, problemas económicos, problemas materiales, ansiedad, tristeza, desengaños, no encontrarle sentido a la vida. Todo es producto del pecado. Dios no diseñó al hombre para que sufriera. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, después de haber creado todas las demás cosas, pone un especial empeño en la creación del ser humano. Es el único ser de todo lo creado, hermano,
en donde la mano de Dios interviene directamente. Lea la Biblia en el capítulo 1 del libro de Génesis. Toda la creación se forma con una frase que Dios repite vez tras vez. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Y dijo Dios, sepárense las aguas de las aguas. Y dijo Dios, hay expansión entre las aguas. Y dijo Dios, y dijo, todo fue a través de la palabra verbal de Dios. Pero cuando llega la creación del hombre, dice la Biblia que Dios tomó polvo de la tierra y moldeó al hombre. Y dijo una frase que a veces pasa inadvertida. Dice, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, a nuestra imagen, perdón, conforme a nuestra semejanza. Esta palabra tiene varias connotaciones. La primera es que usted y yo estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y no estamos hablando de la forma física, hermano, por favor, no se confunda. Porque en la iglesia tradicional pintan a Dios como un ser lleno de batas blancas, barbado, con una cara bondadosa, bonachona. Ese no es Dios. No tiene nada que ver Dios con eso. Tampoco sabemos cómo es, porque no conocemos, ni le conoceremos jamás. Eso también que nos quede claro. En la imagen y a la semejanza a la que se refiere el pasaje, tiene que ver con la imagen y semejanza espiritual de Dios. A esa imagen y a esa semejanza fuimos hechos. Y usó Dios sus manos y formó al hombre, dice, de la tierra. Y después sopló en él aliento de vida. Entonces, todo lo demás que usted ve, por muy hermoso que lo vea, todo fue solamente creado por la voz de Dios. Pero usted y yo fuimos creados por la mano de Dios. Por lo tanto, hermanos, quiero decirles que para Dios somos una creación especial. Y usted se debe de ver a sí mismo con ella. No para vanagloria, no para vanidades, sino para que entendamos, pues, cómo Dios nos ve y dejemos de vernos como nosotros a nosotros mismos nos vemos. Retomando nuestro tema, pues, lleva por título La gestación del pecado, porque llegar al pecado, hermanos, es como la gestación. No se forma un niño de un día para otro. Pasan meses, a veces 7, a veces 8, a veces 9, hasta que el bebé nace. A eso en el ámbito del nacimiento se le llama gestación. Se va gestando, se va creando, se va formando hasta que el niño está listo para salir a la vida. El pecado es igual. Nos llega abruptamente a nosotros, ni lo cometemos sin que haya una gestación, un proceso en donde estamos muy conscientes, como lo está la madre que va a dar a luz, está muy consciente de su embarazo. Nosotros estamos muy conscientes de que se está gestando un pecado, pero lo permitimos. Y de eso se trata el mensaje de hoy. Se trata de que nosotros nos pongamos alerta y nos demos cuenta cuando estas cosas están sucediendo para enfrenar, porque cuando nosotros pecamos, hermano, entonces el desastre es inminente. El desastre es inminente. Y mientras más pecamos, porque esto es otra cosa, o sea, no es un pecado y ya, sino que un pecado trae otro, trae otro, trae otro. Es una cascada que nos va llevando de un estado de separación de Dios a otro peor, hasta llegar a un punto en donde estamos ya tan lejos de Dios que solamente que nos toque ¿cómo se llama? La misericordia del Hijo pródigo, nos vamos a dar cuenta. Pero la mayoría de los cristianos lo que sucede es que no se dan cuenta y terminan por ser destruidos por Dios, porque ¿qué utilidad tiene un hombre que conoce de Dios estar en este mundo solamente blasfemando el nombre de Dios a causa de sus pecados? Bien, en este pasaje, hermanos, que acabamos de leer, tenemos un ejemplo vivo y claro de cómo el pecado va destrozando la vida de las personas. Vamos a ir viendo, hermanos, cómo el diablo ataca al hombre en un proceso para hacerlo caer y, por último, para separarlo de Dios.
el pecado, hermano, no se comete sin consecuencias. Eso también tenemos que entender. O sea, pecar y pensar que no van a haber consecuencias de nuestros pecados, eso no sé de dónde lo podemos haber aprendido, hermano. O sea, no podemos pensar que no haya una reacción a una acción realizada por nosotros. Es un principio de la física. Si usted tira un objeto al aire, por causa de la fuerza de la gravedad, va a caer. No se va a quedar flotando en el aire. ¿Me explico? O sea, hay principios que rigen las consecuencias de la vida de las personas. Si uno peca, hay una consecuencia. Y le decía hace un momento, enfermedad, dolor, angustia, desesperación, etcétera, 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 vienen a causa de nuestros pecados. Lo que muchas veces pasa es que no reconocemos que estamos pecando contra Dios. Y decimos, Dios me está castigando. No, hermano, Dios no castiga. Bueno, quizás sí lo haga, pues, pero no es vengativo. No es, bueno, tú pecaste, ahorita te voy a demostrar quién soy yo y por qué me ofendiste. No, hermano. Son leyes divinas establecidas. El pecado tiene una consecuencia para nuestro mal, como la santificación tiene una consecuencia para nuestro bien. Son leyes establecidas por Dios. ¿Me explico? Entonces, este proceso, llegar al pecado es un proceso que se va gestando en el tiempo. Por eso decía, no es, no me di cuenta y ya pequé. De ayer a hoy pequé. Ni siquiera es de un día para otro, hermano. Se va gestando y lo vamos a ver. Para mejor entender este proceso de la gestación del pecado, le invito a que vaya al libro de Santiago. Por favor, busquen en su Biblia Santiago capítulo 1, versículos 13 y 15. Santiago capítulo 1, versículos 13 y 15. ¿Ok? Déjenme encontrarlo también yo en mi Biblia. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de sus propias concupiscencias es atraído y seducido. Verso 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Quiero volverlo a leer, hermanos, porque es importante que nos demos cuenta que es un proceso llegar a pecar y como consecuencia tener problemas con Dios. Lo vuelvo a leer, verso 13, lea conmigo Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 15. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, para empezar, cuando uno recibe tentación, no diga, es que Dios me está tentando. No, Dios no te está tentando. Dios no hace eso. Tentar es una acción del mal. Dicho de otra manera, es una acción de Satanás. Es el que tienta a las personas. Dios prueba a los creyentes, pero no los tienta. Tentar es buscar hacerte caer para volverte esclavo y no para liberarte. Probarte es poner a prueba tu capacidad y restaurarte y edificarte. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, dice 13, regresamos. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Le decía, la tentación viene del mal. Ni Él, o sea, hablando de Dios, ni Él tienta a nadie. Verso 14. Aquí es donde debemos entender cómo la tentación llega. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, ¿de dónde viene, a dónde llega la tentación? Hacia nosotros y llega directamente a nuestras concupiscencias. Ahorita vamos a ver qué cosa son las concupiscencias. Dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. O sea, la concupiscencia da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Recordemos el pasaje
de Romanos que dice, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, quiero explicar un poco qué cosa es la concupiscencia, hermano, porque a veces no entendemos con claridad este término bíblico. Miren, concupiscencia, hermano, son aquellas atracciones carnales que nosotros tenemos en nosotros mismos. O sea, nosotros tenemos en nuestro interior atracciones hacia el mal, hacia el pecado, hacia lo que, hacia lo que sabemos que no es de Dios. Voy a poner ejemplos, hermano. O sea, el borracho, no el borracho, el que toma, sabe que tomar ofende a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Su concupiscencia es porque el alcohol le atrae. Lo mismo sucede con el adulterio o la fornicación para los jóvenes o el robo para el que roba. O sea, la concupiscencia es nuestra inclinación hacia lo que nos gusta, que está en contra de la voluntad de Dios. Ahora, que esté en nosotros, hermano, no quiere decir que seamos pecadores. Está en nosotros porque dice la Biblia que Dios encerró nuestro pecado en la carne. O sea, en nuestro ser hay una naturaleza doble, una naturaleza espiritual y una naturaleza carnal. Y en la carne nuestras concupiscencias están encerradas. Pero las concupiscencias son las cosas que nos atraen, hermanos, que están mal. Por ejemplo, si una persona nunca ha tenido problemas con la droga, eso no es una concupiscencia para él porque nunca se ha sentido atraído por este mal. ¿Me explico? O por robar. Nunca ha robado, no tiene una atracción hacia robar, pero el que ha robado sabe. Sobre todo por las experiencias que hemos tenido antes de venir a los pies de Cristo. Esas cosas que están allí, que se vuelven atractivas para nosotros. ¿Me explico? Hay una predicación por ahí que di en alguna ocasión sobre el proceso de cómo Lot llega a instaurarse como un ciudadano de Sodoma. ¿Por qué? Porque le gustó lo que vio hacia allá. Fue poniendo sus carpas, dice el mensaje que tengo sobre eso, hasta que llegó a las puertas de Sodoma. Y después ya vivía en la ciudad, porque le atraía eso, hermano. Tuve una amiga en tiempos de mi preparatoria, muy amiga mía, la quise mucho, ya murió, por cierto, y platicando con ella todos los viernes y todos los sábados iba a la disco. Ahorita ya no se estila mucho, hermano. Ya le llaman antro. Antes le llamaban disco. Iba a la disco. Todos los viernes y todos los sábados. Y en alguna ocasión yo le pregunté, oye, fulanita, o sea, ¿por qué? Deja un fin de semana de ir. Hombre, no va a pasar nada. Dedícalo a otra cosa o salgamos a algún otro lugar. Recuerdo su reacción, su rostro. Se quedó así perpleja y dijo, no, ¿cómo vas a creer? Me decía Ochoa, ¿cómo vas a creer, Ochoa? No, si yo no voy a la disco, no tiene sentido para mí el fin de semana. Yo miré, hermanos, cuán dependiente se había vuelto ella de ir a este lugar o a estos lugares, porque habían varios en los años 80, que es cuando yo les estoy hablando. Y la concupiscencia es eso, es la atracción de ciertas cosas, ciertas personas, ciertos lugares que nos agradan, que nos gustan, pero que sabemos que al estar allí o tener contacto con esta persona o realizar estas actividades, nos agradan, pero al final de cuentas producen maldad. ¿Ok? Trato de explicar lo mejor que puedo, hermano, que es la concupiscencia, porque a veces, y está en nosotros, pero la concupiscencia, hermano, no ofende a Dios. ¿Ok? El resultado de poner en práctica la concupiscencia es lo que ofende a Dios. ¿Por qué? Porque lo que da resultado de la concupiscencia es el pecado. Y eso sí, sentirse, hermano, atraído por ciertas cosas no está mal, es ir a cometerlas. Ahora,
puedo cometer, y esto también es muy importante aclararlo, puedo cometer acciones de pecado con mi mente, no necesariamente con mi presencia. ¿Me explico? No tengo que estar allá, con mi mente. Le voy a poner otro ejemplo. Usted puede ver a una mujer, varón, y desearla. Eso es pecado, porque dio entrada a ese pensamiento que usted sabe que es debilidad para usted. Entonces ya pecó contra Dios. En su mente pecó contra Dios. ¿Ok? No tuvo que ir a verla para que se consumara el pecado. El pecado se consumó en darle entrada a ese pensamiento que usted sabe que está mal y deleitarse en él. Bueno, regresando a nuestro tema, decíamos que el pecado es un proceso. Llegar al pecado es un proceso. El causante, hermano, de que el hombre peque contra Dios es el diablo. ¿Ok? El diablo, dice la Biblia, que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero a veces, hermano, no entendemos este pasaje. Pensamos nosotros que es como un gatito que anda dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas jugando con una pelotita de estambre. No, no es así. El león rugiente es un león hambriento. Es un animal listo para la caza. Le invito a que en un rato que tenga de tiempo pueda ver un programa de este tipo ¿cómo se llama? En Animal Planet, es un canal de televisión de paga, pero le va a servir para entender cómo el león, o la leona más bien, acecha. La diferencia entre el león y la leona es que la leona mata para proteger sus cachorros o mata para alimentarse y alimentar a sus cachorros. El león no. El león mata para establecer su señorío, para establecer que él es el que manda. Entonces, cuando la Biblia dice que el diablo anda como un león rugiente, es porque está queriendo establecer en tu vida, en tu corazón, que él es el que manda. ¿Y cómo lo establece? Haciéndonos pecar. Cuando nosotros pecamos, quedamos en esa cautividad. El diablo cayó sobre nosotros y nos puso ¿cómo se llama? Nos atrapó en el cuello y está allí, ahogándonos y apretándonos poco a poco, matándonos poco a poco. Entonces, el pecado realmente es lo que mata. Entonces, el causante es el diablo, no se equivoque, hermano. Porque a veces podemos tener algún problema con alguien. Fulano de tal, no es fulano de tal, hermano, es el diablo. ¿Me explico? Es mi mujer, es mi cuñado, es mi suegra. No, hermano, no, es el diablo que está usando de lo que a usted le atrae o de lo que sabe que puede usar en usted para atacarle. ¿Okay? 2. El diablo tiene dos grandes aliados. El mundo, que está fuera de uno, ¿ok? Y la carne, que está en uno. O sea, el mundo opera desde afuera hacia nosotros. Y la carne, cuando hablo de la carne no hablo de la piel, hablo de esos deseos de hacer lo que ofende a Dios, está en nosotros. No viene de fuera. ¿Okay? Y 3, solo Dios puede librar al hombre de Satanás, del ataque de Satanás y del ataque de su carne y del mundo. ¿Okay? El diablo es el que produce el pecado, tiene dos aliados, la carne y el mundo, y solo Dios puede detener a estos tres, principalmente a Satanás, porque es el que hace que operen nuestras concupiscencias y operen nuestras pasiones humanas. Ahora veamos el proceso, hermano. Por favor, le pido por favor que regrese al libro de Génesis capítulo 3, porque ahí vamos a estar explorando cómo se va dando paso a paso este proceso. Es importante que lo conozca, o que lo conozcamos, pues, porque de esa manera, hermanos, sabremos distinguir en qué momento estamos en este proceso y le vuelvo a repetir, y no se comete sin nuestro consentimiento. No pecamos en contra de Dios sin nuestro propio consentimiento. Bueno, regresamos entonces al proceso del pecado. Veamos el versículo 1 del capítulo 3, donde tenemos nuestra lectura. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales
del campo que el Señor había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Bueno, lo primero que hace Satanás, hermano, es diseñar una estrategia de ataque personalizada. O sea, no es lo mismo que usted vaya a la mueblería y escoja un juego de sala, un comedor o un mueble de los que están en la mueblería, de los cuales hay muchos, porque lo hizo un fabricante y diseñó muchos, a que usted vaya con un carpintero y le diga: quiero un mueble que aquí lo tengo en mi mente y deseo que salga así, con estos cajones y que lleve este color y estos ribetes. O sea, eso es un diseño personalizado. El otro también es un diseño, pero es un diseño generalizado. Bueno, Satanás diseña personalmente para cada hombre la estrategia que va a seguir. ¿Ok? La estrategia que va a seguir. En el caso específico de Eva, ¿qué fue lo que Dios vio en Eva? Que dijo: esta mujer la voy a tentar con esto. Dice aquí: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. ¿Por qué atacó a la mujer y no atacó a Adán? Hermanos, jueces han dicho mil: es que la mujer es de verdad, qué bruto. O sea, no, el diablo ataca a la mujer porque encuentra en ella una debilidad que podía usar para destruir la obra de Dios en ella y obviamente después en su marido. Oye, porque la mujer era más débil. ¿De dónde viene la mujer? Si usted es lector de la Biblia, sabrá perfectamente que la mujer viene del hombre, porque Dios hizo entrar a Adán en un sueño profundo y de sus carnes sacó a Eva. Por eso dice Adán, hablando de la mujer: este es carne, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y se dice: varona será llamada, porque fue tomada del varón. Entonces, ve una debilidad en Eva y diseña un plan especial para ella. ¿Cuál es la debilidad que ve de Eva? En el versículo, déjenme lo busco un poquito, en el versículo 6, y lo vamos a ver un poquito más adelante: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué vio Satanás en Eva? Esa debilidad de querer ser como Dios era. Dice que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Ella pensó en sí misma: ¿puedo yo alcanzar un estatus mejor y quizás me pueda yo librar de Dios para yo poder vivir mi vida? ¿Me explico? Entonces diseña el diablo, hermanos, primero una estrategia personalizada. Como usted tiene sus debilidades, yo tengo las mías. El hermano, la hermana tiene las suyas. Y el diablo sabe dónde están nuestras debilidades. ¿Me explico? Entonces no me va a atacar a mí con las debilidades suyas. A mí me va a atacar con mis propias debilidades. En mis propias, debilidades. Lo mismo sucede con usted. Le va a atacar en sus propias debilidades. En Eva querer tener lo que no debía tener. Sabiduría. Era codiciable para alcanzar sabiduría. Oye, ¿esto quiere decir que Eva no era sabia? Sí lo era, hermano. Pero el querer alcanzar sabiduría se parece mucho a la historia de la Torre de Babel, que querían llegar hasta la presencia misma de Dios sin usar de los métodos y de la forma en que Dios había establecido, sino por su propia fuerza, para que usted me entienda. 3, lo que sigue haciendo el diablo, hermano, es lidiar con Eva. Vea los versículos del 1 al 5. Dice 2 al 5. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis.
Me sorprende esto, hermano. ¿No le sorprende a usted? ¿Qué haría usted si le habla un perro? O su gato. Digo, si nos sorprende a veces, hermano, que hablen nuestros loros, los pericos que a veces tenemos en la casa, y no es que hablen, sino que repiten las frases que ellos llegan a escuchar y aprender, que nosotros repetimos constantemente, porque no es que hablen, es sostener una conversación. Aquí se estaba sosteniendo una conversación. Eva estaba conversando con la serpiente. ¿Por qué conversar con una serpiente? Eso es totalmente antinatural. Pero ahí estaba la mujer hablando con la serpiente y contestándole a Satanás una pregunta. Porque Satanás le había preguntado con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. No, de todo árbol del huerto dijo Dios que solamente del conocimiento del bien y del mal. Hermano, Dios empieza a lidiar con nuestras pasiones humanas. Versículo 4, entonces la serpiente nuevamente a la carga dijo a la mujer, no moriréis. Dicho de una manera diferente, Dios te está engañando, mujer. Es mentira que vas a morir. No le creas a Dios. No moriréis, verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, hablando del árbol, de los frutos del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Por eso, cuando Eva escucha esto, dice, yo quiero ser como Dios. ¿Cuál fue el problema de la Torre de Babel? Que querían llegar a la presencia de Dios sin Dios y ser como Dios era. ¿Cuál fue el problema de Satanás y por lo cual Dios lo echó del cielo? Porque quiso usurpar el lugar de Dios. Se rebeló en contra de Dios. ¿Me explico? Entonces, Satanás empieza a lidiar con nuestras debilidades, hermano, y empieza a destruir nuestras fortalezas. No, pero es que yo creo en Dios. Dijo Dios, la Biblia dice, el pastor lo escuché el otro día en la predicación y el diablo empieza a atacar. Sí, pero mira, ¿quién es el pastor, por favor? O sea, es un ser humano como tú. Dios, pues sí, pero Dios está en el cielo, está ocupadísimo con otra cosa. No se va a ocupar de tus problemas. Aquí estoy yo para hacer todo lo necesario para ti. Y empieza a destruir esas fortalezas espirituales, que a veces ni siquiera son fortalezas, son más bien debilidades espirituales, hasta que nos arrincona. Sigue en la estrategia del 4 al 6, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio a la mujer, ya la convenció, vio a la mujer que el árbol era bueno. ¿Era bueno para qué? Para comer. ¿Qué había dicho Dios? No comáis. Pero ella vio que era bueno para comer. El diablo había logrado vencer a esa fortaleza. Ahora, en vez de verlo como un fruto venenoso, lo vio como un fruto que le podía dar placer. ¿Sí me explico? ¿No? Es como si vemos un bote que dice raticida y alguien viene y nos convence, no hombre, no, que raticida, cómelo, pruébalo, te vas a dar cuenta que no existe tal veneno. Y uno convencido va, él mete la cuchara y a la tercera cuchara. ¿Me explico? Eso fue lo que pasó con Eva. Su pensamiento de que era un árbol que no debía comer fue vencido por Satanás. Y entonces lo vio como un árbol bueno para comer, que era agradable a los ojos. No, antes era desagradable a los ojos. No, ni se acercaban. Dios dijo, de todo árbol del huerto podéis comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no. Por lo tanto, ni se acercaban. No estaban ni cerca del árbol. Pero cuando Satanás la empezó a tentar y le empezó a decir y la empezó a vencer, de pronto ella, pues ya no solamente vio que el fruto era bueno para comer, sino que era un árbol. Oye, qué bonito está este árbol. Oye, es verdad que Adán y yo hemos cometido el gran error. Aquí debajo de él podemos pasar los días soleados, porque nos da una sombra grande porque es frondoso. Árbol codiciable, dice, para alcanzar la sabiduría. Y entonces tomó el fruto y lo comió.
¿Me explico? Cuando uno, hermano, ve el pecado como algo agradable, por eso le digo que es un proceso, entonces uno ya no ve el mal como lo que es, sino como algo que le puede proporcionar placer. Es como aquella persona que nunca ha tomado, toma la cerveza, la toma y el efecto, porque no, la cerveza es amarga, o sea, el efecto que produce, ese efecto de mareo, ese efecto de bienestar, ese efecto de jajaja, jejeje, y se enajena uno de la realidad, ese efecto se vuelve atractivo. Como también hay personas que toman y dicen, oye, esta cosa está amarga, esta cosa tan más asquerosa, no sé cómo la toman. ¿Sí me están entendiendo? Unos ven con agrado el sabor de la cerveza y los efectos que ésta tiene, y otros lo ven con desagrado desde el momento mismo en que la toman porque saben que es amarga o lo sienten que es amarga. Entonces lo que estoy tratando de explicarles, hermanos, es que el diablo va diseñando esto y va poco a poco, pero porque nosotros desde el primer momento le dimos una entrada. ¿Qué hubiera pasado? Piense un momento, por favor. ¿Qué hubiera pasado si Eva, cuando en el versículo, en el versículo 1 le preguntó a Satanás, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y en vez de Eva de contestarle, hubiera agarrado un garrote, un palo y le hubiera aplastado la cabeza. Adiós conversación, adiós tentación, adiós pecado, adiós expulsión del huerto del Edén. Las condiciones serían diferentes. ¿Me explico? El problema es que empezamos nosotros a querer contender en nuestras fuerzas humanas con un poder superior que es de Satanás. Y no estoy diciendo, hermano, que sea un poder que nos vence. No, hermano. Tenemos poder de Dios para vencer a Satanás. ¿Me explico? Y parte del mensaje es ese. Pero si nosotros empezamos a volvernos amigos de lo que está mal, si empezamos a frecuentar, hermanos, a los borrachos, aprenderemos a tomar. Si empezamos a frecuentar a los que se drogan, un día más que otro vamos a probar la droga. Si andamos entre pandillas delincuenciales, un día también nosotros vamos a andar robando y haciendo cosas de delincuentes. Pero si andamos con personas de bien que respetan la ley, respetan a Dios, respetan al hombre, aprenderemos también de ellos. Si nosotros nos acercamos a Dios a través de la lectura y conocemos su voluntad, y entonces aprendemos. El ser humano es una creación que está en constante cambio, en constante aprendizaje. ¿Cómo puede usted, hermano? ¿Cómo puedo yo, como cristianos, contrarrestar estos ataques de Satanás? Punto número 1, hermano, fortaleciéndonos en el Señor. ¿Qué fue lo que encontró Satanás en Eva? Debilidad. ¿Por qué no atacó a Adán? Porque dijo, aquel es más fuerte, pero este es más débil. ¿Me explico? Ahora, ¿por qué digo que era más débil? ¿Qué hacía Eva lejos de su marido? Porque no dijo, se encontró Satanás a la serpiente, a Adán y a Eva, se encontró a Eva. Entonces, porque uno, cuando no está fortalecido en el Señor, anda uno metiéndose con gente incorrecta, haciendo cosas indebidas y anda uno queriendo probar cosas nuevas. ¿Me explico? Efesios 6, del 10 en adelante, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es contra las acechanzas del diablo que debemos estar firmes. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. O sea, Satanás va a estar. ¿Me explico? Pero cuantas veces usted ofrezca resistencia y una resistencia espiritual fortalecido por Dios, cada día les va a atacar menos.
Cada día, tiene una lógica básica, hermano. Si yo voy en la calle y quiero robar a alguien, no voy a robar al que viene, al fornido, al cuadrado, al que yo sé que me puede derrotar. Voy a agarrar al débil, al que va allí indefenso. ¿Me explico? Así lo hace Satanás. Digo, no me compare con él, por favor, simplemente una analogía. No va a atacarle a usted si está fortalecida, si está fortalecido, si lee la Biblia, si se mantiene vigoroso en el espíritu. Va a agarrar al otro, al que está débil. Pero si usted se desentiende de estar fortalecido en el Señor, Satanás va a ver una oportunidad y va a ir hacia usted. Y la segunda acción, hermanos, que tenemos que hacer nosotros los cristianos es resistir. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sí, hermano, podemos resistir a Satanás. Podemos hacerlo. ¿Por nuestra fuerza? No. Con el poder de Dios, que nace del primer punto que le acabo de decir, que tiene que ver estar fortalecidos en Él, en Dios. Cuando tú estás fortalecido en Dios, puedes derrotar a Satanás, hermano. Él va a venir, va a diseñar un plan específico para ti, te va a atacar, pero tú vas a estar fortalecido. Y si tú estás fortalecido, entonces podrás resistir y Él va a huir. Va a huir. Eso fue lo que pasó con el Señor cuando empezaba su ministerio. ¿Sí se acuerda? La Biblia dice que cuando el Señor iba, después de ser bautizado, se fue 40 días y 40 noches al desierto. ¿Qué fue a hacer 40 días y 40 noches al desierto el Señor? ¿Qué fue a hacer, hermano? Fue a fortalecerse. Porque ¿qué haces en el desierto si no hay nada? Haces cosas que ni modo que te pongas a sembrar. Hace un calor terrible. Entonces es un momento, es un lugar apartado que te permite meditar, te permite orar, te permite estar como no hay gente, te permite estar en una cercanía más íntima con Dios. Y después de esos 40 días con sus noches, vino Satanás a tentar al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Lo venció 3 veces. Lo venció, lo venció, lo venció. ¿Puede usted vencer a Satanás? Claro que puede usted vencer a Satanás. Eso, que ni qué. Usted puede vencer a Satanás, pero tiene que fortalecerse en el Señor. Luego de la caída, hermanos, del hombre, este es separado de Dios a causa de su pecado. No puede estar más delante de Dios por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios. Y en su estado de vergüenza no se atreve a acercarse a Dios. ¿Cómo está hoy tu estado de santidad, hermano? ¿Cómo está hoy tu relación con Dios? ¿Cómo están tus fuerzas espirituales? Esta pandemia, hermanos, nos debe servir para estar fortalecidos. Miren, ya di una predicación hace unas semanas atrás sobre las razones por las que este mal está sobre la tierra. Pero he seguido meditando y orando y preguntando, Señor, ¿cuál es el propósito para tu iglesia? Bueno, hablamos, hermanos, en aquella ocasión, le hablaba de que son señales de su segunda venida. Pero también, hermanos, este mal está sobre la tierra para que usted y yo nos acerquemos más a Dios. Dejemos de lado las cosas de este mundo. Tengamos, como el Señor, nuestro tiempo en el desierto para estar en una relación más íntima con Dios. Yo he visto con tristeza a algunos hermanos aprovechar este tiempo para apartarse del Señor, para dedicarle más tiempo a la televisión, más tiempo a las cosas del hombre y menos tiempo al Señor. He encontrado casas en donde no se está haciendo el culto dominical. Qué tristeza por ellos, hermano, porque la iglesia del Señor seguirá sobre la faz de la tierra con nosotros o sin nosotros. Pero también me alegro en ver a muchos de ustedes seguir firmes. Esta pandemia debe significar una oportunidad de fortalecerse, una
oportunidad de santificarse, una oportunidad de relacionarse más íntimamente con Dios. Si queremos que los males no nos lleguen, hermano, tenemos que estar en comunión con Dios. O si cuando lleguen podamos resistir el día malo, como dice el pasaje que acabamos de leer, y estar firmes, tenemos que estar en comunión con Dios. Sirve pues este mensaje que acabamos de leer, de estudiar, para esto, para estar firmes delante de Dios. Y habiendo acabado todo, porque esta pandemia va a pasar, o habiendo acabado todo esto, usted permanezca firmes. Recuerde, el pecado se gesta. Es un proceso. No permita que nazca en usted. No permita que dé a luz en su vida. Antes que cualquier cosa, ponga un alto. Diga no. Y dígale sí al Señor. Y usted verá un cambio en su vida, en su familia y en su bienestar. Oremos, hermanos. Padre, te agradezco la oportunidad de llegar hasta mis hermanos a través de esta predicación. Lo que te ruego en el nombre de Jesús es que haga la labor de esta palabra para la cual tú le enviaste a su vida, como la hizo para la mía. Bendice este momento de meditación en tu santa palabra, Señor, y te rogamos, Dios, que surta sus efectos para ser hombres y mujeres más creyentes en ti, hombres y mujeres que esperan más en ti. Gracias por esta hora de meditación. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Nos vemos en la próxima.